Desde la llegada de la manera de facturar de forma electrónica, las autoridades pues han tenido la manera de poder facilitar que usted pueda facturar. ¿Qué pasa si la autoridad le restringe esta facultad? ¿Qué pasa si usted no puede facturar y tener ingresos para su empresa? ¿Qué pasa si usted ya vivió algo de esto? De esto y más hablaremos el día de hoy en Balance Empresarial. Buenos días. Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Una de las cosas que estamos viviendo las empresas, los contribuyentes, quienes nos dedicamos a la parte de la asesoría, no solamente de tipo fiscal, sino empresarial, cualquier persona. Antes las imprentas eran actores importantes porque tenían que pedir autorización para poder emitir comprobantes, quien se lo solicitaba, tenían que cumplir con cierta normatividad, la caducidad era un tema que se buscaba en el tema de los comprobantes fiscales. Antes veíamos circulando facturas por cualquier monto y cantidad, pero era una cuestión ordinaria. Para cambiar su vehículo era suficiente con que usted acudiera a las instancias correspondientes a solicitar el plaqueo y usted endosaba estos comprobantes. Ahora ya los endosos pues, se pueden ver cada vez menos porque ya las personas pues tienen que emitir comprobantes, facturas, CFDIs como le llaman, comprobantes fiscales por internet entre una empresa y otra, o entre una compra y otra para trazar las operaciones. Esto se ha visto limitado en los últimos días porque en relación a la facultad que tiene la autoridad, una facilidad que la autoridad tiene en el sentido de que pues puede restringirle los sellos digitales y esto pues no le avisa. O sea, de pronto usted tiene restringidos los sellos y usted dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Acude al buzón y en su buzón fiscal, si es que usted lo tiene activo, y si no, pues algo que pasa comúnmente es que usted quiere acudir al SAT, pero ¿qué cree? No hay citas. Y entonces, como no hay citas, esto se prolonga un poco más. Entonces, de esto hablaremos el día de hoy, que tenemos a nuestro amigo experto en auditorías fiscales, quien ha tenido una trayectoria pues muy importante en el marco de las auditorías, nuestro amigo el licenciado Salvador García Gómez, seguramente todos aquí lo conocemos, en Aguascalientes y sus alrededores, pues él fue administrador regional de auditorías del Servicio de Administración Tributaria, director general de Auditoría del Estado y hoy pues director general de su empresa, también ha sido presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales en Aguascalientes. Hoy, pues, una persona con toda su experiencia que debemos aprovechar, que está con nosotros para capitalizar todo esto al margen de la reciente entrega del paquete económico al Congreso de la Unión, que seguramente, si usted tiene alguna pregunta, es momento de hacérsela, la aclararemos en este momento. Muchas gracias, Chava, como te decimos, quienes te conocemos, porque tú así lo permites. Y bueno, hoy hablaremos de ese tema de la restricción de sellos digitales, por qué la autoridad lo restringe, por qué es que la autoridad te limita el uso y qué puedes hacer y cuáles son las recomendaciones si dejas pasar estos temas o simplemente lo arreglas, cómo lo subsanas, qué se tiene que hacer. Entonces, para empezar, te quiero hacer una pregunta. ¿De dónde nace esta facultad? ¿Cómo es que surge el tema de la restricción o hasta cancelación de sellos digitales? Muchísimas gracias, Óscar, por la invitación. Es un placer siempre acompañarte y estar platicando con los amigos de temas interesantes fiscales. Y sobre todo este tema que es de mucha actualidad y de gran importancia para las empresas. Sí. Fíjate que, como bien lo mencionabas, pues anteriormente estábamos acostumbrados a la factura de papel como le conocemos. Uh-huh. Poco a poco la autoridad fiscal fue queriendo tener más el control. Antes, en un inicio, ni siquiera las imprentas necesitaban autorización. Después pusieron las autorizaciones y vigencias, ¿verdad? Y luego pasaron a lo que es a la tecnología. La tecnología nos está invadiendo por todos lados y pues
el uso, la implementación de la facturación electrónica, pues ya data desde el 2012, ya de manera mucho más generalizada, porque ya fue una obligación para todos los contribuyentes. Y a raíz de, y esta facturación electrónica era precisamente con un sello digital, que es como si pusiéramos en una factura de papel un sello de nuestra goma, de goma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es más o menos similar, pero este control, este sello, pues lo tiene y lo controla la autoridad hacendaria. De ahí la importancia, y sin él no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Es un proceso tan automático, ¿no? Porque ¿cómo surge esto? ¿En qué momento se da? Porque entendemos que las autoridades tienen diferentes facultades. Habíamos visto pues que las autoridades iban y revisaban si calculaste bien los impuestos, por ejemplo, ¿no? Sí, recordemos que la autoridad tiene varias facultades. Entre ellas está la más común que se debe de dar es la orientación. Uh-huh. Sí, por eso tienen una administración donde dan servicios al contribuyente y nos van orientando. Después tiene lo que es la facultad de fiscalización, uh-huh, que es lo que conocemos como auditorías. Y entonces va la autoridad y nos visita o nos llama a sus oficinas y nos está revisando cómo estamos haciendo nosotros nuestros cálculos. Y finalmente tiene otra facultad, que es la de recaudación, requerirnos cuando ya tienen detectado o ven alguna inconsistencia, pues jalarnos las orejas, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que tenemos. Esas tres grandes facultades tienen. Y en estas de orientación, donde también te facilitan tu firma electrónica, vienen estas de los sellos digitales. Fíjate que para entender qué son, pues. Sí, finalmente el sello digital, sin él, la factura no podemos facturar. Y nuestra empresa prácticamente se bloquea porque nadie nos va a querer hacer negocio con nosotros si no tenemos esa factura. Efectivamente, el área de servicio al contribuyente nos facilita obtener la firma electrónica para después poder obtener un sello digital. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué es lo que le dicen timbrar, verdad? El timbrado, sí, el timbrado, ese famoso timbrado donde nosotros, como bien lo señalaba, no tenemos conciencia de ese proceso porque lo elaboramos en la computadora y le damos un enter, un clic, se va y de repente ya aparece ahí una serie de símbolos raros, sí, y ese es el famoso sello digital junto con el timbrado, ¿no? Uh-huh. Es una combinación. El sello es nuestra firma de nuestra empresa y el timbrado es el sello que el SAT le pone a la factura. Tienen que tener esos dos elementos para que ese documento sea válido. Oye, y atendiendo a eso, ¿por qué la autoridad puede restringirte el uso de algo que es necesario para tu negocio? O sea, para que tú puedas funcionar, pues hay muchas empresas que si no facturan, no les pagan porque tienen que hacer deducible la otra parte que te contrata, te compra, y sobre todo ahora con el outsourcing y la trazabilidad de los vehículos, ahora con la carta aporte, cualquier cantidad de cosas, es importantísimo. Sí, fíjate que esta facultad pues nace prácticamente con la misma facturación electrónica, porque si bien ella te da el sello, pues también en cualquier momento te lo puede restringir. Sin embargo, a lo largo del tiempo, estas facultades para restringirte, para suspenderte o cancelarte los sellos, que son cosas distintas cada una de ellas, okay, han ido aumentando los supuestos por los cuales te pueden cancelar estos sellos, o bien suspenderte o restringírtelos. Básicamente los están haciendo por medidas de control, de evasión principalmente, y últimamente de cobranza. ¿Qué es lo que hacen? Si tú tienes un adeudo, pues te cancelan los sellos hasta que vayas y pagues. Cosa que desde mi punto de vista no es el camino más apropiado. ¿Esto es discrecional o sí existe la facultad expresa? ¿Hasta dónde está? Existe la facultad expresa en el Código Fiscal de la Federación en su artículo 17H y el 17H bis, que nos establece el procedimiento y los casos específicos en los cuales ellos podrán cancelar o suspender los sellos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar prácticamente de cuándo se cancelan o se suspenden, principalmente por causas de la autoridad, no tanto porque nosotros lo deseamos, porque nosotros podemos ir y decir, ¿sabes qué? Ya quiero que me lo canceles o me lo suspendas. ¿Por qué puede ser? Bueno, el más común es porque durante el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, cuando van y te buscan para quererte cobrar, no te localizan.
Oye, pues no estás en el domicilio. Entonces dice, como no estás en el domicilio, quiero que vengas. Y te suspenden el Y sello. puede ser hasta por una multa de tránsito, ¿no? Una de tránsito federal. Tránsito federal, sí. O sea, cualquier crédito fiscal. Federal. Sí, inclusive de derechos, como son los que mencionas, también puede ser motivo de ello. O sea, mientras que inicien el procedimiento administrativo de ejecución, que es el irte a querer cobrar, ahí en ese momento. Otro de los motivos es cuando tú no tengas activado el buzón tributario o bien que los datos que hayas anotado, es decir, por ejemplo, tu correo electrónico no sea el correcto. ¿Sí? Si tú te equivocas a la hora de poner tu número y entonces mandan el correo de verificación y resulta que no llega, pues es motivo para ello. ¿Sí? Ahora, el celular, si te equivocaste, si no le diste el número correcto y resulta que es otra persona, etcétera, también te lo pueden cancelar. Otro de los motivos es, por ejemplo, que el domicilio, a criterio de ellos, no cumplan los requisitos que ellos establecen. Pues dicen, ay, no, pues aquí no creo que puedas hacer con independencia del artículo 10 del Código Fiscal o del reglamento. Sí, ellos dicen, para que suceda esto, ellos te tienen que ir a hacer la verificación, pero es a criterio de una persona, si ese domicilio cumple o no. Okay. ¿Sí? Y pues ahí estamos muy supeditados a lo que él considera. Nos ha sucedido que, por ejemplo, llegan a una oficina administrativa y dicen, no, pues aquí esto no me parece una constructora. Pues obviamente no, es la oficina administrativa. La construcción se hace en otros lados, ¿no? Quieren ver ahí. Quieren ver los ladrillos, los sacos de cemento. Entonces, podemos llegar a un extremo tal de esa magnitud, ¿no? Y como siempre, recordemos que la autoridad está representada por una persona, un ser humano que en cualquier momento puede caer en la tentación del abuso de autoridad. Y entonces ese es el gran riesgo que estamos corriendo ahorita. Otro de los motivos es, por ejemplo, ahorita el que estés facturando o elaborando operaciones simuladas, lo que les conocemos como los famosos EFOS, ¿sí? Empresas facturadoras de operaciones simuladas. Pues cuando esas empresas ya están publicadas con su carácter definitivo, pues a ellas les van a cancelar. Pero fíjate muy bien, a ver. No solo es para ellos, sino también para los que hicieron la deducción. Es decir, la empresa que de alguna manera recibió esa factura, de acuerdo al artículo 69B, tienes 30 días para acercarte a la autoridad y comprobar que sí hiciste esa adquisición o sí te prestaron ese servicio. Si no te acercas en ese lapso, la autoridad te los podrá cancelar. Entonces, es importante esa parte, y esa parte creo que la tenemos muy, muy fuera de... En la práctica sucede mucho el ignorarlo. De hecho, es una pregunta que nos surge del auditorio. Dice, ¿yo cómo voy a saber si tengo restringido el uso? ¿Cómo lo sé? O sea, yo normalmente no facturo, realizo operaciones al público en general y de pronto un día quiero emitir una factura ya con un destinatario específico. Quiero hacerlo, no puedo. ¿Cómo puedo saber si sí estoy en eso? Lo vas a conocer de la manera más traumática. ¿Por qué? Porque cuando quieres hacerlo no lo vas a poder hacer y vas a empezar a sufrir, empezar a preguntar a 1000 personas, pensando primero que es el software de la computadora, que es el proveedor de facturas que te está dando. Le vas a hablar a tu contador, al abogado, al amigo, y etcétera. Y al final de cuentas te vas a dar cuenta que es eso. ¿Y por qué? Porque generalmente estas comunicaciones te las hacen después de que te los cancelan. Al día siguiente, generalmente las hacen en la madrugada. Y entonces ya tú amaneces y tienes eso. Y te las notifican vía buzón tributario. En este momento ya todos los contribuyentes tenemos que tener activado nuestro buzón tributario, inclusive los asalariados. Pues ya ponga atención, active su buzón. Sí, para verificar. Así es. Yo creo que a muchos ya nos llegaron las cartas de invitación que, aparte del correo electrónico, nos están pidiendo un celular. Verifican que sea el celular, Ellos luego mandan un mensaje y dicen, no, este no es un celular, este es un
teléfono físico. Ok. Sí. Entonces, importantísimo que usted tenga su buzón activo porque ese es el lugar donde le van a notificar como si fuera un correo postal, ¿no? De ese tipo donde usted puede recibir esas notificaciones de las autoridades. Si le restringen los sellos digitales, alguien que ya esté del conocimiento, me restringieron los sellos. Ay, bueno, pues ahí lo voy a dejar. ¿Qué pasa? ¿Cómo se subsana? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hay que tener. La restricción está basada en el artículo 17H bis. Uh-huh. Y ahí nos establece las causas, pero también nos establece un procedimiento. El procedimiento está complementado con la resolución miscelánea. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Una vez que te notificaron, tú tienes 40 días para hacer cualquier aclaración. Uh-huh. En el oficio que te notifican, ahí vienen cuáles son las razones y cuáles son los motivos y entonces qué tendrás que hacer. Tú tienes esos 40 días para poder aportar información y documentación. Una vez que tú armas todas tus aclaraciones, tienes que hacerlo por mi portal. Uh-huh. No por el buzón, mi portal, que uh-huh. es otra plataforma distinta. Como una aclaración le llaman. Ándale, como una aclaración. Entonces tienes que hacerlo, aportar la documentación. Y es muy importante que dentro de ese escrito solicites la reactivación de tu sello, ¿sí? Okay, ponga atención. Mientras que están ellos analizando, ellos tienen la obligación de reactivártelo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ellos comenzarán a revisar lo que tú les aportaste. Si no es suficiente, te podrán requerir nueva información, uh-huh. ¿sí? Si no es suficiente, entonces te los volverán a suspender, uh-huh. ¿sí? Te dan 5 días para que aportes nueva documentación. Si durante esos 5 días no la aportas, entonces te lo vuelven a suspender. ¿Para qué? Pues para que jalarte las orejas y decir, hey, te estoy hablando, ven. Uh-huh. Entonces, eso es el procedimiento. Una vez transcurrido, ellos tienen un plazo de 10 días para darte una respuesta. Uh-huh. La respuesta será afirmativa uh-huh. o será negativa. Okay. Si es negativa, ya no te los restringen, te los cancelan, te los suspenden. Y entonces es un proceso todavía más tortuoso para poderlo reactivar, porque inclusive no hay un procedimiento específico. Okay. Entonces es eso. Si ellos están conformes con eso, pues te lo reactivarán y tú podrás continuar con esas actividades. Oye, hay una de las situaciones más comunes que vemos aquí. Dicen, oye, yo me di cuenta, pero un año después de que hace un año me restringieron el uso y ya pasaron los 40 días. ¿Qué sucede? Es la parte que te digo que es más tortuosa, porque fíjate que no hay un procedimiento establecido ni en Código Fiscal ni en resolución miscelánea para eso. Y entonces esto lo dejamos a la discrecionalidad de la autoridad, del uh-huh. funcionario que esté. Uh-huh. Si el funcionario hace una interpretación, probablemente inclusive no te los quiera generar unos nuevos sellos aun cuando haga la aclaración, por lo cual ahí te sugerimos pues acudir con nuestros amigos de la Prodecon, uh-huh. Ahí poderlo llevar a cabo. Tendrás que aclarar, tienes el oficio, aclaras y presentas. Yo es la sugerencia que te hago, amigos, presenten su escrito, hagan las aclaraciones uh-huh. correspondientes y entonces soliciten que les permitan reactivarlos. Tendrán que darnos una respuesta en base al artículo 8 de la Constitución, donde nos uh-huh. tendrán que dar una respuesta por escrito. En base a esa respuesta, tendremos la posibilidad, de acudir a la Prodecon para que nos apoye, o a las instancias de los tribunales o diferentes medios de defensa. Porque ante una negativa, pues que no te contesten, una negativa ficta, pues existe la vía amparo, etcétera, etcétera. O sea, de alguna manera esa vía, pero la autoridad tampoco quiere llegar a eso porque le cuesta. Tú cuando lo viviste, pues tú preferías que por la vía administrativa fuera algo más sencillo. En base a tu experiencia, ¿qué recomendarías en este caso con las personas que...? Yo es lo que te digo, haz eso, haz un acercamiento, lo puedes hacer a veces de forma personal, si te toca un buen funcionario te va a abrir, te va a orientar, si no, a través de la Prodecon, uh-huh. ellos te van a apoyar y te van a abrir la puerta para que puedas hablar directamente. Y es muy bueno que acudamos a la Prodecon porque entonces ellos empiezan a hacerles notar que están de manera marcando un precedente, ¿verdad? Sí, para y los empiezan ellos a hacer las recomendaciones correspondientes. Ellos tienen que reactivarnos los sellos si cumplimos, aun cuando estemos fuera de tiempo, tienen que reactivarnos los sellos. ¿Por qué? Porque no, nuestro derecho
constitucional de ejercer nuestro libre comercio está amparado en la Carta Magna. Entonces, indiscutiblemente eso, si ya no existe la causa para podernos restringir, pues automáticamente no lo tienen que otorgar, ¿no? Ok, pues este es un tema, ya que estamos tocando este tema, no lo podemos evitar, vienen las reformas. Vienen las reformas y vienen muy, muy complicadas, muy difíciles, porque fíjate que está ahí la propuesta donde cuando un accionista tiene algunas de las causales por las cuales se pueden cancelar los sellos, esto puede repercutir a empresas aledañas donde él también es accionista. Uh-huh. Y entonces ya no nada más cancelan a la que tenía el problema, sino que cancelan a las otras que van que es accionista sin que ellos tengan nada que ver, aun y cuando ellos estén localizados, estén bien declarando sus ingresos, no tengan créditos fiscales, nada. Pueden llegar a cancelarlos si es que pasa esta reforma. Para mí es muy grave porque creo que va atentando primero con la independencia jurídica, que cada ente es distinto, ¿sí? Por eso están las empresas que nos marcan la sociedad anónima. Una sociedad anónima, aun y cuando sus socios sean los mismos, tienen una independencia jurídica total. No puedes estar mezclando patrimonios ni hechos. Sin embargo, la autoridad hacendaria parece ser que los está queriendo. Lo preparó, ¿no? Con el 27, fracción segunda y tercera, donde te obliga a presentar un aviso de cambio de socios accionistas, ¿no? Bueno, con esto, pues sí, efectivamente ya ellos mismos ya se están preparando para ver dónde estás ubicado, ¿no? Es un socio que huele feo. Bastante. Descuidado de sus empresas, de donde tiene acciones. Esto es muy importante que se difunda, porque los colegios de profesionistas deben hacer algo, no deben manifestarse porque no tiene nada que ver. O sea, es una actitud de una empresa que probablemente fue una cuestión de imprudencia, fue el representante legal. Además, ante la pandemia, muchas empresas no han podido sobrevivir. Vemos que 27% de empresas murieron, o sea, no pudieron continuar. Sí, y no puedes estar mezclando. Tú mismo como empresario puedes tener 2 o 3 empresas y en una te va mal. Y probablemente tengas créditos fiscales que no puedes pagar o cumplir en ese momento. O definitivamente esa empresa, como bien lo señalas, pues murió. Pero ¿por qué tiene que contaminar a los otros nichos de mercado que tienes? O sea, son cosas independientes. Hasta si eres socio del club social o del club deportivo. Sí. ¿Verdad? Del club deportivo, perteneces a una asociación de golf o perteneces a una asociación de tenis o de fútbol de la cuadra. Y hasta ahí, a esos también les van a restringir para que te saquen de su asociación. No tan así, porque tienes que tener un margen de aportación importante, ¿no? O sea, que seas, de alguna forma, tengas algún control, ya sea administrativo, financiero o bien de toma de decisiones. Entonces, pero eso tú lo dices bien en la teoría, pero ya en la práctica, cuando la autoridad tiene facultades, las usa, ¿no? Lo hemos visto. Caemos en lo que te menciono. La autoridad está manejada por personas y caemos en eso. Me acaba de suceder la semana pasada a una empresa, la invitaron a lo que es las revisiones profundas virtuales. Sí, que te llega un correo y te dice, oye, te invito, como una invitación a una boda, ¿verdad? Te invito a que tal día, a tal hora, te conectes. ¿Y quién más se va a conectar? Así pues es. Para darles una revisadita para ver qué les puedo decir, ¿no? Por una circunstancia, el representante legal de la empresa no podía estar en ese... Pues, ¿creerás que cancelaron los sellos por no atender la invitación? Así es de la forma en que la autoridad actúa y interpreta. Entonces, ciertamente, como lo dices, una cosa es lo que dice la ley y la otra es cómo lo interpretan y cómo la aplican, ¿no? Siempre nos dicen, no, pues ahí están los tribunales, ahí están los medios de defensa, pero no tenemos por qué llegar. Medios alternativos que al final te van a costar. Definitivo. Cualquier vía, o sea, porque hay quien dice, no, pues yo no estoy de acuerdo, pero te va a costar. Definitivo, sí, te va a costar consultar al abogado, presentar el medio de defensa, pero lo más importante, te va a costar económicamente porque no vas a poder facturar, no vas a poder realizar tu negocio.
Y en este año, y probablemente en el año siguiente, no solamente en este año, porque era muy dado a, bueno, pues constituye otra empresa, ¿no? Así es. Sí, constituyes otra empresa y ahora, en cuanto te detecten que estás en otra empresa, van a estar volteando para ver cómo te lo van a cancelar. Porque al final de cuentas esto redunda en un daño patrimonial al Estado y de cierta manera a la misma sociedad y al mismo contribuyente. Entonces, sí existe esta cuestión solidaria. La recomendación sería entonces... Bueno, de entrada, pues empezar a revisarnos, hacer nuestras auditorías. ¿Cuánto tiempo? Son 5 años los que nos están revisando. Cuando te invitan a las charlas, son 5 años lo que te presentan. Y si en alguno no les gusta la forma en que lo presentaste, pues esa es la diferencia. ¿Qué es lo que deben de revisar? Sus ingresos, ¿sí? Que los FDI coincidan con lo que estás declarando. Revisar que no tengan EFOS de operaciones simuladas. Recuerden que esto hay que estarlo revisando constantemente. Tenemos un grave riesgo porque normalmente lo revisas hoy, pero te aparecen dentro de 2 o 3 meses y ya no te diste cuenta. Y además una lista grandísima, ¿no? Sí, muchísimo. Es larguísima esa lista. Y estar localizado, verificar en su constancia de situación fiscal que estén localizados, ¿sí? Y siempre atender a las autoridades. Entonces vamos a poner aquí en la lista de los comentarios, agradecemos a quienes nos están, Eric Flores, buenos días, muchas gracias, Hilda Liliana, buenos días, Eduardo López, Mario Alberto Vázquez, Javier Becerra, saludos, éxito, Mario Alberto Vázquez, saludos, Silvia Tenorio, buenos días, Rodrigo Nava, buenos días, Ramiro Cisneros, buenos días, estoy muy atento al tema, Miguel Jiménez Puga, doctor, buenos días, Arturo Dávalos Linares, buenos días, Marilu García, buenos días, Arturo Saledo, saludos, Eli Reyes Bermón, saludos hasta Querétaro, Martín Muñoz, buenos días, y bueno, vamos a poner en la fila de los comentarios en dónde puede consultar el listado de estas empresas que están en el listado definitivo de empresas factureras, o mejor conocidas como EFOS, así les decimos, EFOS, así les dicen las autoridades y así aparecen. Si usted pone cualquier explorador de internet, EFOS, va a aparecer cualquier cantidad de 1,500 artículos sobre este tema. Entonces usted ya lo vio. Si usted probablemente tiene una multa federal de tránsito y no la ha arreglado, lo más probable es que le van a restringir el uso de sus sellos digitales. Si está vinculado al RFC de alguna empresa, puede llevarlo hasta otras empresas donde usted esté. Acérquese, subsane, revise primero. Antes de que cualquier cosa pase, acérquese con los expertos. Por aquí pondremos los datos de Salvador García, que es un excelente, pues ahora está del lado de este lado, se pasó de este lado de la fuerza, ¿no? Dicen los Jedi. Te agradecemos, Chava, por tu tiempo, muy claro. De todos modos pondremos sus datos. Cualquier duda, háganoslo llegar. Si usted le parece importante esta información, compártala. La realidad es de que este tema es un tema importante y viene todavía a cambiar cosas en el próximo año, la reforma fiscal, que ya la estaremos analizando próximamente. Le agradecemos el favor de su confianza, René García. Nos vemos el próximo viernes y gracias, Chava, por acompañarnos. Gracias, Oscar. Muy agradable la conversación. Gracias. Nos vemos el próximo viernes, como ya sabe. No se le olvide darle me gusta para que le aparezca automáticamente en la campanita en YouTube. Y síganos en Spotify, que podrá escucharlo en el trayecto a su casa. Buenos días. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.